Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bueno, buenas noches, Kaixo. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva conversa en Marruma Kulturaleak. Muchas gracias por asistir a este espacio. Hoy tenemos como un conversatorio como fundamental junto a Zenaida y Héctor, que nos estarán contando la situación de despojo que se está viviendo en este momento en El Salvador. Pues tengo el gusto, ¿no?, de estar con los dos compas que tienen como una amplia experiencia, abogados ambientalistas, ¿no?, que están como muy vinculados al activismo desde el trabajo de base, ¿no?, en El Salvador, y nos estarán haciendo un contexto general de lo que está pasando. Creo que es fundamental que se sigan como articulando estos espacios, porque lo que pasa en El Salvador no es algo aislado de lo que está pasando en el mundo. Mismo estamos viviendo un genocidio hace más de 70 años y todas estas prácticas, ¿no?, de extractivismo y de violencia absurda a los territorios y a nuestros cuerpos se perpetúan igual hace más de 500 años, ¿no? En nuestros territorios latinoamericanos, centroamericanos, siguen siendo como siguen estando atados, ¿no?, a este papel de exportadores de materias primas para que se sigan enriqueciendo los grandes grupos económicos burgueses a nivel mundial y que se sostenga este sistema de explotación capitalista. Entonces creo que sí es como súper importante ver cómo estas guerras están completamente financiadas, digamos. Ya nos hablarán más, ¿no? Pero cómo entran los militares, las fuerzas represivas a los territorios nuestros es con financiamiento de mismo Israel, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, ahora hablaremos más. Sin más, quiero dar paso y un poco quiero preguntarles, o sea, que nos cuenten el contexto de El Salvador, ¿no? Cómo está situado y desde qué tipo de materias primas hay en el territorio y en qué momento se ha incrementado, digamos, como los niveles de violencia y de explotación territorial. Bueno, gracias. Buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo la situación que estamos viviendo en El Salvador. Para situarnos un poco, El Salvador es un país chiquitito que está ahí en Centroamérica, un país agua dependiente, un país donde el 95% de su agua está contaminada y solo un 5% es de calidad regular, que puede ser utilizada para la gente y que exigimos históricamente sea priorizada para las comunidades. Pero somos pequeñitos, pero un país que tiene una historia de lucha, de resistencia, de mucho trabajo comunitario, de venir haciendo muchas cosas que han sido ejemplo de resistir, ¿no?, de poder sobrevivir en un contexto tan complejo y tan difícil. Históricamente hemos sido saqueados y despojados de nuestros recursos, ¿no? Y en 1932 tuvimos la mayor masacre en nuestro país, en donde nuestros indígenas fueron borrados prácticamente de nuestro país, de nuestra cultura. Se prohibió nuestro idioma, se prohibió nuestra vestimenta y eso permitió también que fuera más fácil poder tomar nuestros territorios y la cultura del despojo creo que se expandió de una manera en un contexto
moderno, digámoslo, de 1932 para acá. Nosotros hemos tenido una lucha contra la explotación minera de muchísimos años. Tenemos territorios mineros con una situación sumamente compleja y adversa en tema de agua, de salud, de saneamiento. Tenemos Santa Rosa de Lima, en El Salvador, que es un espacio, un departamento en donde tiene más de 70, 90 años de haber sido cerrada una mina, y hasta el día de hoy el agua sigue así. O sea, como si fuera ayer que esa mina se cerró. Entonces, no hay una reparación del daño ambiental porque las legislaciones, aunque estén escritas en un papel, no se cumplen porque hay un sistema económico que no hace reparación a los daños que provoca, y por esa situación es que nosotros nos oponemos en Cabañas a que se dé la minería metálica. Por eso es que venimos resistiendo desde el año 2005, digamos, la lucha más reciente, de que no se fuera a reabrir la mina El Dorado. La mina El Dorado tiene una historia muy fuerte, incluso hay hasta una película animada, pequeñita, que cuentan la historia del Dorado. Y eso, donde fueron a encontrar oro y se sorprendieron de lo que estos que desconocían el valor del oro tenían ahí tirado, ¿verdad? Abandonado. Entonces, parece algo risible y que se pueda mostrar en una caricatura, cuando para los pueblos, para las comunidades del Salvador, significa un despojo total de nuestros recursos, de la minería en sí, pero también de nuestra cultura, porque vienen, invaden nuestros territorios y nos despojan de todo lo que somos, ¿no? Para poder llegar y extraer los minerales que casualmente se encuentran en la zona de recarga hídrica de nuestro país. Todo el cordón que ustedes pueden ver ahí es un cordón de oro que está en toda Centroamérica, y en El Salvador justamente atraviesa todo nuestro territorio en la zona de recarga hídrica del país. Entonces, ahí hay un problema, porque o se prioriza el agua o se prioriza la minería. Y nosotros en 2017 logramos la prohibición total a raíz de un gane en el CIADI a la empresa Oceana Gold. Logramos ganarle el caso y demostrar que la minería es inviable en el país, y logramos la prohibición total de la minería. El Salvador ha sido el único país en el mundo en tener una prohibición total de la minería de metales, oro, plata, cobre, pero en el año 2024, el 23 de diciembre, el presidente Bukele nos da de regalo de Navidad una ley de minería que permite nuevamente la explotación de la mina El Dorado, que es el proyecto como más avanzado y en donde hay estudios de las millones que pueden obtener el gobierno si extrae los minerales. No sé, ahí, Héctor, si quieres un poco situarnos con esta figura de Bukele, quién es, de dónde viene, cómo se posiciona, en qué año, de qué corriente, digamos, política. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Primero quizás dar gracias al espacio para poder conversar. Generalmente esta posición no me gusta, porque siento que un conversatorio no debe de tener esta postura, pero bueno, igual. Creo yo que el tema de Bukele, como bien lo dice Alejandra, trasciende del Salvador en el sentido de que es como en América Latina siempre se han dado como los ejercicios que otros países quieren ejercer. Entonces, cuando era el tema de la Guerra Fría, estaba, digamos, Estados Unidos queriendo tener una contención en el tema de América Latina, y toda aquella corriente que pudiera ser socialista, comunista, pues ellos trataban de detener cualquier corriente filosófica que quisiera expandirse. Bueno, eso no ha cambiado mucho.
hoy mismo creemos nosotros que el tema del militarismo ha aparecido muy fuerte. Y Bukele nada más es como un experimento que Donald Trump está haciendo en América Latina a través de él. ¿Quién es Bukele? Bueno, Bukele es hijo de padre palestino, que ha sido Armando Bukele, es dueño de restaurante, ya falleció. Es uno de los hombres que tuvo mayor cum académico a nivel de la Universidad de El Salvador, de nuestro país. Ha sido una persona con mucha visión, muy progresista, que según cuentan ellos, algunos líderes del Partido Comunista, digamos en un momento, él apoyaba logísticamente al partido, entonces para el tiempo de la guerra. Entonces es así como Bukele también tiene acceso en un momento a los, líderes que después de los acuerdos de paz, el FMLN, que es el partido de izquierda que tenemos en el país, llega a participar en las elecciones. Bukele, a través de su padre, conoce y tiene acceso a estos líderes de izquierda. Y así, en un momento, pues, Bukele tiene una empresa de publicidad, Bukele tiene una venta de motocicletas, eso es lo que se conoce de él. Es un joven, que no le ha gustado el estudio, que le decían cuando él estaba joven $500,000 porque le regalan $500,000 y pone una disco, deja la universidad, inicia el primer ciclo, pero luego se va y tiene su propia empresa. Entonces el FMLN le asigna a él el tema de la publicidad del partido. Entonces, y él comienza a hacer la publicidad, maneja toda la parte del FMLN en el tema publicitario, y pues ahí comienza la relación con el partido, no porque él sea militante del FMLN ni porque sea de izquierda, sino porque el padre de él es el que tiene el vínculo con miembros del FMLN. Posteriormente a eso, pues el FMLN lo lleva a él como alcalde de Nuevo Cuscatlán. Es un municipio pequeño, muy pequeño, pero lo tienen ahí. Entonces, por esos mismos vínculos, pues lo promueven en un momento a ser alcalde de San Salvador, la capital de nuestro país. Él accede a ser alcalde, pero cuando es alcalde de San Salvador se ve un quiebre. Nosotros comenzamos a observarlo porque generalmente, para que tú seas candidato de presidente, siempre pasas por ser alcalde de la ciudad más principal o de las ciudades principales de un país. En ese sentido, Bukele queda ahí, pero inmediatamente tiene problemas con las concejales que son miembros del FMLN en la alcaldía. Entonces no le gusta rendir cuenta, una persona irresponsable, no llega, maltrata a las mujeres. Y hay un caso muy grave que es la manzana de la discordia, le llaman, porque las mujeres lo emplazan a él. En el FMLN se tiene una mística, se tiene una disciplina, se tiene un trabajo colectivo, se tiene trabajo de guerrilla, no es que está jugando, sino que es un trabajo planificado. Y él en una de esas cosas, pues, entra en discordia, agarra una manzana y se la tira en el rostro a una compañera. Entonces eso lo tratan de manejar de muy bajo perfil, pero al final sale a la luz, las compañeras presionan al interior, sale a la luz, él entra en conflicto ya porque también la población se queja, de la gente militante, en un momento no nos parece ese tipo de comportamiento. Él comienza a criticar al FMLN, sigue como alcalde, pero inmediatamente, después de que manejaba un discurso, porque Bukele, hay que decirlo, que tiene buen discurso, buena oratoria, de los derechos humanos, sobre qué se debería hacer para salir adelante, sobre el tema de justicia social. Efectivamente maneja muy bien eso, comienza y rompe ese discurso y comienza a hablar ya de totalmente a ser crítico al proyecto, y se pasa a un partido político de extrema derecha que ha estado vinculado a los escuadrones de la muerte en El Salvador. Entonces, y inmediatamente él busca para continuar en la política a este partido, y se mantiene ahí. Con este partido llega él a la presidencia, pero en ese proceso también crea él su nuevo partido, que es el Partido Nuevas Ideas,
y él genera un boom, diría yo, en nuestra población, porque a pesar de que él ha cometido esas grandes contradicciones de estar militando en un partido de izquierda y de repente aparecer en un partido de derecha, las personas, la población está cansada de los partidos tradicionales, tanto de derecha, de izquierda, o sea, la gente dice estamos hartos de lo que hace la derecha, viene a la izquierda y lo vuelve a hacer, o sea, los temas de corrupción no se acaban, el nepotismo continúa, son familiares, se enriquecen, los negocios de Alba Petróleo le queda la cúpula del FMLN, entonces la gente se va hartando de lo que hace la derecha y lo que hace la izquierda. Entonces Bukele surge ahí como una luz donde la gente dice, bueno, es un muchacho joven, él dice soy el alcalde cool, hoy dice soy el presidente cool, anda con gafas, muy fresco, con su gorra para atrás, va a visitar las universidades, dice que va a crear alrededor de 5 universidades, va a abrir 2 escuelas por día y comienza y maneja un discurso donde mucha gente dice, bueno, él es el candidato, él es la persona elegida. Entonces, y comienza y llega a la presidencia. Entonces, el tema es cuando ya llega a la presidencia, realmente muestra lo que él es una persona que nada más es un instrumento para profundizar políticas neoliberales en el territorio. O sea, Bukele es una persona que no tiene principios, es una persona egocentrista. Toda persona que ha estado cerca de él en el proceso cuando él era alcalde o está exiliada o está muerto. Bueno, quizás más adelante me permitan decir y contar algunos casos en concreto de amigos cercanos de él que lo han denunciado, han terminado muertos. Entonces, pero Bukele es esa oportunidad que él encontró a la falta de ausencia de una coherencia de los partidos políticos, donde él logra filtrarse a la población y llega hasta ser presidente hasta este momento, y a un punto que ha torcido todo, o sea, ha violentado la Constitución. Hoy tenemos más de 449 muertes en manos del Estado y varias cosas que están sucediendo. A causa de eso nosotros también nos encontramos acá, porque no permite crítica ni denuncia. Sí, me parece como muy, muy fuerte desde el inicio, como mencionas, que claro, la figura de Bukele es tipo experimento de Trump, como que hasta ahora le ha salido bien, porque todo lo que mencionas de Bukele es la imagen exacta de Daniel Noboa, que es el presidente actual de Ecuador. Yo soy de Ecuador y no puedo dejar de pensar en todas esas características que también encarnan a Noboa, y definitivamente Bukele ha sido como una figura un poco del modelo que están ahora otra vez implantando gobiernos como igual en Argentina ahorita Milei, ¿no? Que tienen como cero una... O sea, no sé si podemos hablar de política. Claro que es como su táctica, ¿no? Política, pero es no sé, es indignante, es un paripeto que realmente está calando bastante ahorita, porque se nota, y lo que tú dices, de que ya no hay una confianza en el Estado, en la democracia, en este Estado capitalista, en este sistema, capitalista. Evidentemente esta democracia termina siendo una dictadura, ¿no? de las burguesías. No, la gente ya no confía, pues, en que te pongan el menos peor o el más mejor para elegir, porque realmente está como decantando todo el tiempo las políticas a un lugar que no da. Como que me voy a ir por entre las ramas, digamos, porque en Ecuador ya lo hemos vivido en otros gobiernos también, ¿no? Pero yo creo que aquí quisiera, no sé si pasa en estas políticas implantadas por Bukele, que te hablen o te quieran vender la minería desde esta idea de lo sostenible y un modelo verde, ¿no? Como así fue como nos lo vendieron también en Ecuador y está pasando en este momento. ¿Qué implica esos discursos? Que incluso muchas veces hay injerencia de propias ONGs que vienen de los gringos mismos, y que te quieren como implantar este modelo de
explotación verde. ¿Qué implica eso? ¿Cómo lo han vivido allá? Fíjate que es interesante lo que sucede en El Salvador con el tema de la minería. Por ejemplo, la población en El Salvador está de acuerdo con muchas cosas que el presidente Bukele ha hecho, porque se vende la idea de seguridad como algo primordial y muchas personas pareciera que han sido tan minadas por medio de las redes sociales o de esta publicidad engañosa que dan estos falsos discursos en donde se prima la seguridad versus derechos fundamentales. Ni hablemos de derechos humanos porque es un concepto tan reciente, ¿no? Pero sí derechos fundamentales como alimentación, educación, salud, que son cosas básicas. Pero en El Salvador, las encuestas le han dicho al presidente Bukele, más del 60% de la población salvadoreña se opone a que hayan proyectos de explotación minera. Por eso hasta ahorita la minería no ha sido dada en el país, por eso no se ha desarrollado ningún proyecto minero. Incluso Bukele salió un día molesto diciéndole a la gente, bien, entonces, ¿qué es lo que quieren? No quieren minería, no quieren no sé qué, no quieren... Era un tipo berrinchudo, tan inmaduro, que tú dices, ¿a qué estamos expuestos? O sea, una persona que no tiene la capacidad de autocontrol, porque la población salvadoreña dijo en una encuesta, no queremos minería. Y sí, señor presidente, lo apoyo en muchas cosas, pero en el tema de minería no. Y a veces creo que los salvadoreños no hemos logrado dar como ese quizás una conquista, ese es un gane de las comunidades y de la gente que ha podido detener hasta cierto punto el que se desarrolle la minería. Claro, él está minando con su discurso de diciéndole a la gente que ahora es el Estado quien va a explotar los recursos, que ya no van a ser las empresas. Y nosotros como gobierno vamos a decir la mejor empresa que pueda desarrollar la minería, ¿no? Entonces, y esto es un 50% para el Estado y el otro 50% ellos, pero con todos los impuestos que nos van a pagar, Y que con el dinero que nos van a dar y lo que vamos a recaudar de fondos, vamos a limpiar el resto del agua contaminada. Como si fuera por arte de magia que puedes limpiar el agua y decir que ese 95% que está en condiciones de regular a pésima pudiera limpiarse de los metales pesados. Es que no hay un país en el mundo que me diga que ha podido descontaminar el agua de metales pesados, ¿no? Entonces, pero él tiene ese discurso, entonces, y engaña a la gente con discursos falsos de la minería verde, de la minería sostenible, que en ninguna parte del mundo la minería es sostenible, porque es extraer y contaminar. O sea, le devolves al suelo toda la contaminación que implica el poder extraer ese oro. Y el tema no es que solo contamines, sino a quién contaminas, porque contaminas a las comunidades pobres. O sea, eso es lo peor de todo. Contaminas a las futuras generaciones y decir, bueno, pero como si no soy yo, que no podemos ser tan egoístas y tan individualistas, porque hasta eso se nos ha quitado. Este sistema capitalista nos ha quitado ese derecho de pensar y de sentir al otro, de ver que otro ser humano también merece vivir y disfrutar de lo que yo he vivido y lo que yo he disfrutado. En mi pueblo, en mi comunidad, yo les digo, nosotros tenemos costumbres como Latinoamérica tiene, de que llegas a una casa y es una alegría y compartes y convives y tengo esto y comemos todos, ¿no? Entonces, hasta ese derecho se nos está quitando en las comunidades. ¿Por qué? Porque Bukele hoy llega con un régimen de excepción, que tenemos 3 años de tener un régimen de excepción, donde se implantan cercos militares y casualmente, por ejemplo, el de Cabañas, el cerco militar de Cabañas, fue puesto en San Isidro y Huacotecti, donde está la mina. Entonces,
tuvo un mensaje claro para la gente, ¿no? O sea, el tema es que tú vas a ver en mi comunidad gente o niños o gente muy adulta. La generación intermedia o ha tenido que emigrar o está presa. Y muchos de ellos han muerto en la cárcel de Bukele. ¿Por qué decimos en las cárceles de Bukele? Porque él ha implantado un modelo de represión que se sale de toda lógica jurídica, de toda constitucionalidad, de todo derecho, de toda ley que existe. Bukele ha implantado un régimen que le ha permitido a través de la represión y del miedo tener controlada a la población. Y ahora más temprano hablábamos cómo no construyeron los gobiernos anteriores o, por ejemplo, los gobiernos de izquierda cuando estuvieron, no fortalecieron las bases y, por el contrario, el movimiento social se vio debilitado tremendamente. Eso para El Salvador tampoco fue ajeno. Esa es una realidad. También el tema de la pandemia nos afectó muchísimo, ¿no? Y eso vino a desmontar muchas aquellas estructuras de conspire, de planificación, de trabajo comunitario, de resistencia y de lucha que teníamos. Pero este tipo, con su modelo, ha venido y ha implantado un miedo y un terror colectivo brutal. ¿Cómo las comunidades van a pensar poner el cuerpo de una manera tan explícita como lo hacían antes en la resistencia, si no tienes ahora una institucionalidad que te represente o que te pueda apoyar, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos? La historia de la construcción de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador tiene una connotación que ninguna otra Procuraduría tenía en la región, que, por ejemplo, podía emitir medidas cautelares. No habían otras Procuradurías en otros países que pudieran hacerlo, la de El Salvador sí. Tenemos una procuradora tan nefasta que dice que hasta el día de hoy ella nunca ha recibido una denuncia de torturas en las cárceles. Eso no puede ser cuando hay más de 400 personas muertas en manos del Estado, ¿no? Entonces, eso es una ofensa a la inteligencia de las comunidades y es una ofensa a la dignidad de un pueblo que ha resistido tantos años, tantas cosas, tantos hechos. Y bueno, es una situación sumamente dura porque el modelo Bukele está siendo replicado en Latinoamérica y pareciera que tenemos los salvadoreños que hemos salido y que estamos en el exilio por esta situación, tuviéramos que explicar porque no logra comprender la gente por qué estamos aquí. O sea, no logran comprender por qué nos oponemos al modelo Bukele. O sea, ha habido una violación total a la Constitución y a todas las garantías y derechos fundamentales que teníamos la población y la gente parece que, pero los libró de las pandillas. O sea, ¿qué tenemos aquí que decir? Que o nos cuidamos de las pandillas o nos cuidamos del gobierno. O sea, ¿qué elegimos? ¿Qué nos duele más? ¿Qué nos afecta más? ¿Quién nos arranca más de nuestra tierra? O sea, ¿qué pesa más? Y es duro para nosotros tener que explicar que no queremos un modelo Bukele y que no es el modelo que la gente en Latinoamérica o en otros países del mundo debería de estar pidiendo. Qué fuerte, es que es un calco, es muy fuerte. Pero bueno, también decir, ¿no? que estos modelos extractivistas, o sea, además de que acaban con la tierra, también implican tráfico de personas, trata de personas, tráfico de órganos, trata de personas, implican paramilitarismo y un montón de cosas atroces que ya lo vivieron en Colombia, ya lo vivieron. O sea, hay un montón de experiencias, estamos viviendo ahora en Ecuador, y es como muy, 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 muy grave, ¿no? Como para que no nos sigan vendiendo esto de modelos verdes que no existen, que simplemente, además, no solo estamos defendiendo la tierra, sino cuando hablamos de la tierra también hablamos de la extensión de nuestros cuerpos y de la comunidad, ¿no? Y del sostener la vida.
Y no sé si ahora, Héctor, nos quieres como situar en contextos, en situaciones específicas, o sea, casos recientes en donde se ha visto esta criminalización directa a los compañeros que están en la resistencia. Sí. Bueno, estaba pasando unas imágenes de... Esta fotografía, digamos, de varios rostros, algunos, bueno, hay unos que están presos y otros han sido, digamos, yo lo diría, asesinados al interior de la cárcel. Y me llama mucho la atención, yo quiero contarles dos casos más emblemáticos. Por ejemplo, el de Alejandro Mason, ¿verdad? Mason. Él era asesor en... ¿Cuál es Alejandro? Ese rostro. Sí. Él es, sus orígenes son europeos, sus padres llegan al país, él nace ahí, se ha desarrollado él ahí, él y su hermana. Es asesor de inteligencia en seguridad. Es un joven que cuando está en las pandillas, por ejemplo, a una chica le robaron el celular, él hizo una denuncia, entonces él viene y se pone un chaleco, agarra una escopeta, pistolas y todo, y va a buscar hasta donde llega, el teléfono tiene tecnología y rastrea hasta que recupere el celular. Entonces él tiene ese perfil que le gusta mucho el tema de seguridad, armas, chalecos y todo eso. Tiene muchas fotografías con Bukele porque ellos juegan un deporte donde andan disparándose con pinturas y todo eso, se ponen trajes negros y todo, pero es amigo cercano de Bukele. Entonces, cuando llega a la presidencia lo llevan de asesor de seguridad en el tema de seguridad nacional. Entonces, este señor se destaca, digamos, porque en un momento habla sobre la tecnología, retoma el tema de la tecnología israelita, Pegasus, de monitorear todos los teléfonos de la oposición, de hackear el Tribunal Supremo Electoral. Hay muchos audios que él dejó en evidencia de todo lo que él hacía. Entonces, pero en un momento él plantea de que le preocupa lo que está pasando con el gobierno de Bukele, porque él dice, miren, nosotros no podemos hacer lo que los otros partidos han hecho. Y dice, él es bastante malcriado para hablar, y dice, la están cagando los funcionarios de Bukele y están cometiendo ilícitos, están yendo a traer mercancía a México, la están trayendo acá y utilizan su pasaporte diplomático para tenerlo. Entonces, y lo que él tiene es que como él, digamos, está a nivel de seguridad del Estado, emplaza a los diputados, emplaza a los funcionarios, pero cuando él cree que se agotan las instancias internas, comienza a hacerlo público. Comienza por X a sacar información, entonces, y en una de esas, pues él dice, saca fotografías donde a diputados de Nuevas Ideas, que es el partido actual de Nayib Bukele, él le señala y emplaza a varios diputados que son los paquetes que traen en barriles desde México y para El Salvador, que digan realmente qué es lo que se está traficando o qué es lo que están metiendo. Entonces, al parecer eso no causó ninguna gracia al interior, y a él va en su vehículo sobre la carretera, se va grabando él donde va manejando, él ya sabía que lo iban a capturar, y cabal hay un retén de la policía, entonces él se filma cuando lo están capturando. Pues este señor estuvo capturado alrededor de 6 meses, pero en un momento lo hacen desaparecido. Inmediatamente, como la mamá tiene orígenes europeos, activa el mecanismo de desaparición forzada, pide que se pronuncie en organismos internacionales y no lo sacan. Pero es tan fuerte la presión que luego lo sacan como a los 3 meses con un periódico. Así como cuando secuestran a alguien con un periódico y donde le están haciendo preguntas y él solo mueve la cabeza, pero ya no habla, ya no reacciona. Entonces, y luego de eso, declaran que ha muerto, que le ha dado un derrame cerebral y que murió. Entonces, pero lo perverso de eso es que
Cuando muestran las fotografías, alguien la filtra, creo yo que adrede. El señor aparece en condiciones bastante, donde lo han torturado, donde le abrieron su cerebro, le hicieron un montón de cosas y la filtran en las redes. Entonces comienza ahí a rumorarse que si ese es el amigo y lo trataron así, le negaron toda la información a la familia, a la mamá. La mamá salía llorando en los medios de prensa pidiéndole a Nayib Bukele que le entregara al hijo, que le dijera dónde estaba, que por favor se lo entregara. Entonces todo ese impacto de cuando Zenaida habla del terror colectivo es lo que él ha logrado. Porque además de eso hay otros casos, por ejemplo, hay una cooperativa financiera que da financiamiento alrededor de 35 millones para la campaña de Bukele, entonces, y da financiamiento a las alcaldías y alcaldes de Nuevas Ideas. Entonces, pero cuando me imagino que el tema es que cuando comienzan a cobrar, este partido no les quiere pagar, no paga. Y lo que hacen es que capturan a los padres del gerente de esta cooperativa financiera y los acusan de que está cometiendo ilícitos en el tema financiero. El señor se va y huye. Entonces, luego es capturado por la Interpol en Honduras. Y cuando lo entregan a El Salvador en la frontera, van a recogerlo el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Arriaza Chica, y el de Fuerzas Especiales, el comisionado Douglas Omar García Funes. Van en un helicóptero y lo recogen. Pues El Salvador es pequeño, es del tamaño de Euskadi, no, es de Euskal Herria, no es muy grande. Entonces, y trasladándose de la frontera de Honduras a la capital, el helicóptero se estrella y mueren todos. Entonces, hoy tenemos un montón de familias diciendo dónde está nuestro dinero. Pero además de eso, no hay quien diga cómo financió y cómo filtró todo ese dinero. Entonces, la gente dice, bueno, hay está otro caso, que es el de acá. Fue el alcalde que estuvo antes de él en la capital. Entonces, Ernesto Mason, que es primo del otro que nosotros decimos de este. Entonces, y él en un momento era aliado de Bukele. Salían juntos, se miraban ahí, pero en el debate público y todo eso cuestiona, digamos, a Bukele. Y él dice, bueno, si no le parece que me mande capturar, yo tengo derecho de hablar. Y efectivamente está capturado. Y lo captura por un delito administrativo que, digamos, en todo caso, ya el Consejo Municipal de él pagó la deuda que tenía que pagar del Seguro Social, tendría que haber salido y está preso, ya lleva varios años detenido. Entonces, hay otro señor que es acá. Él fue comandante guerrillero, Eugenio Chicas. Él, digamos, denuncia a Bukele. Viene Bukele, lo difama, entonces viene él y lo lleva y lo procesa. Pero como alguien que vaya para la presidencia no puede tener causas pendientes, viene y Bukele reconoce y le toca pagar $50,000. Pero hoy que es presidente, él fue miembro del Tribunal Supremo Electoral, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y dice él, miren, está habiendo fraude, está pasando esto. Entonces, lo manda a capturar. Entonces está preso ahorita. Porque quieren que justifique de dónde ha sacado $50,000 que tiene en su cuenta y ya no estaba trabajando. Entonces, así de grave es allí. Entonces, hay otro caso, Ruth, bueno, está Ruth, Alejandro, bueno, podría mencionar cada uno, pero el caso de Ruth, no sé si lo han conocido, a ella le da la BBC un premio de las 100 mujeres más influyentes de todo el mundo. Ella trabaja también en el Tribunal Supremo Electoral y trabaja en una ONG que ve el tema de corrupción. Y plantea, miren, lo que está viendo aquí es una corrupción, no es posible que en cuestión de un año
Bukele y sus hermanos hayan comprado propiedades valoradas en $9 millones alrededor de los lagos de nuestro país y que esté haciendo edificios en el centro capital, no justifica con su dinero ni su salario. Entonces ella comienza a debatir públicamente sobre... La mandó a capturar, está presa. En el caso concreto de nosotros cuando él habla de la minería, el 23 de diciembre, la minería en El Salvador se comienza a ver que van a abrirla nuevamente desde el 2022, porque en el 2022 llega a nuestro municipio agentes mineros de México, Costa Rica y Perú. Andan ahí y andan ofreciendo mucha plata, andan ofreciendo invernaderos, pozos, plantas, capacitaciones y tratan de montar una estructura paralela a los municipios. Entonces, pero nosotros ya los conocemos porque en el conflicto anterior que nosotros venimos desde el 2005 al 2017, los hemos visto, pues sabemos quiénes son. O sea, entonces nosotros preguntamos qué andan haciendo y nadie da información, ellos andan regalando dinero y tratando de armar otras directivas paralelas a las que ya existen. Entonces, no era sorpresa para nosotros. Además de eso, teníamos información de que Bukele ya se estaba reuniendo con agentes mineros y que iba a desarrollar el proyecto. Entonces, cuando dicen en diciembre del 2024, él dice, ya públicamente dice que va a la minería, va porque va, y que ellos la van a desarrollar, hoy la va a desarrollar el Estado. Entonces, ya tenemos algunos insumos nosotros para movilizarnos. ¿Por qué nosotros nos movilizamos? ¿Y por qué se puede dar, digamos, en Honduras, en Ecuador, en otros países, pero por qué no en El Salvador? Ya lo decía Zenaida, es que nosotros no tenemos agua. El agua que tenemos nosotros viene de Guatemala. Pero además de eso, nosotros somos 365 habitantes por kilómetros cuadrados. Acá son 100... es la mitad, es como 120 por ahí, por kilómetro cuadrado. Nosotros somos el doble. Pero además de eso, no tenemos bosque. Somos un país de los más deforestados en la región, con niveles de pobreza extrema, con mala calidad de salud, no hay educación. Entonces, lo poco que hay debe de ser prioridad para nosotros y en nuestro entender, para la población y para las futuras generaciones. Entonces, cuando él dice que va a ser la minería, que dice que somos bendecidos porque tenemos oro en los pies, entonces, y que va a explotar el oro. Entonces, como cuando él dice algo, se hace. O sea, y quien habla, pues lo manda a capturar o lo elimina. Entonces, hay un fenómeno que se da y esto es importante que los que militamos dentro de los colectivos de izquierda lo tomemos en cuenta. Nadie quiere salir a las calles. O sea, ha generado tanto temor que ya, o sea, tienes tu prudencia de hacerlo. Pero hay una chica que comenzó con TikTok, va. Sí. Anda en patinetes y comienza y dice, mira, ¿tú quieres minería? Y se va a Los Ríos, al que menciona Zenaida, Santa Rosa de Lima, y dice, toma de esta agua. Esta agua ya tiene más de 80 años que cerró la minería, pero es lo que hay. Hay metales pesados, cianuro, arsénico, cobre, y comienza a decirlo, toma. Si no quieres minería, pues el tal fecha, en febrero, nos movilizamos y vamos a ir a tomarnos a Binaes. Binaes es un edificio que el gobierno China le ha ofrecido y se lo da a Bukele. Era nuestra antigua biblioteca, solo que la demuelen y hoy tienen un edificio nuevo. Bueno, hablamos con ella, nos coordinamos y se comienza a dar un movimiento porque el tema es que si no tenemos agua, no tenemos tierra, tenemos un crecimiento poblacional enorme, la gente sí está muy consciente del tema agua. Entonces nos movilizamos y participamos en esa toma de ese edificio como 5,000 personas. Entonces hablamos a la gente, se movilizan las iglesias. Han visto una fotografía que estaba pasando por acá. Ellos son todas las iglesias, Bautista, Emmanuel, la luterana, la franciscana, o sea, todos ellos se movilizan porque allá hay algo que la iglesia sí está muy metida con las comunidades. Entonces, y dentro de la resistencia, los franciscanos
han sido parte de nuestro esfuerzo. Entonces se movilizan y recogen firmas en todas las iglesias para presentarle a Bukele eso. A consecuencia de eso, pues a nosotros nos han pasado cosas de proceso judicial, nos hemos mudado de vivienda 3 veces, nos han ido a disparar a la casa, el ejército se metió a nuestra casa, me han desnudado enfrente de mis hijas, me han querido detener. A Zenaida le han dado persecución, la han llegado a filmar, pues tenemos un pequeño negocio, hasta la cocina donde la están filmando. Y hemos ido a la Procuraduría de Derechos Humanos y dice el Procurador de Derechos Humanos, miren, hagamos algo. Importante que hayan venido porque por lo menos si les pasa algo quedó registrado que denunciaron el hecho. ¿Cómo que si les pasó algo? O sea, se supone que la institucionalidad está para eso. Nosotros tenemos medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde piden al gobierno que nos garantice la integridad física y la libertad ambulatoria. Pero en ese contexto que les estamos diciendo, tenemos contacto con la Embajada de Alemania y en un momento el ministro consejero de Alemania, él es del criterio que mejor es salir. Mejor es salir porque ya no puede garantizarse en un momento la vida de cualquiera de nosotros dos o la captura de uno de nosotros dos. Ya cuando nos dicen que tienen un expediente judicial que nunca nos han notificado, nos vinieron a notificar un sábado a las 10 de la noche cuando ya estábamos descansando, llegan el ejército a donde nos movemos, llegan inmediatamente a la Casa Nueva donde estamos a buscar a Zenaida con migración diciendo que tienen un pasaporte que si lo hemos pedido, que se lo quieren dar, nunca, nosotros no tenemos. Entonces, pero paralelo a eso, vemos que ya el acoso del colegio donde está mi hija mayor, que anda acá, llaman y dicen, miren, vengan a traer a su hija porque hay carros civil polarizados, sin placa, con gente armada y creemos que es con su hija, mejor vengan a sacarla. Entonces, las cosas se nos ponen muy complicadas. Entonces, eso es lo que genera el extractivismo, porque creo yo que el tema del extractivismo o este tipo de profundización del capitalismo en este momento, lo que hace es que las empresas son tan fuertes, las empresas transnacionales, que ya no existen estados, sino que los presidentes están en función de las empresas transnacionales. Y van a hacer, esto lo hacen en cualquier país nuestro. Ya tú decías, Argentina, Milei echándole el ejército a los abuelos por sus pensiones, Noboa, bueno, todos los gobiernos que podamos ver ahorita de derecha o izquierda, tú ves que las empresas prevalecen con sus discursos, con sus narrativas en el tema de el extraer los recursos naturales de nuestros países para sostener no a otros pueblos, porque eso hay que aclararlo. Esa riqueza que sacan de nuestros pueblos no es para otros pueblos en riqueza, es para los dueños de las empresas transnacionales, porque aquí viendo, si igual aquí no vienen a invertir, nosotros tenemos empresas españolas que han estado explotando los recursos naturales nuestros por años, lo hablábamos hoy con Zenaida, pero el beneficio es para los dueños, los calvos, los que están haciendo la explotación de energía alternativa de hoy, que están impulsando en nuestro país, son para pequeñas cúpulas de gente de España. Dudo yo que traigan gran beneficio para el resto de la población. Sí, es que justo ya les iba a preguntar como algo más situado desde su experiencia de militancia y de trabajo, ¿no? Y nada, realmente es como muy admirable siempre quienes están poniendo la vida por la defensa de la propia vida, sin romantizar, ¿no? Porque es muy, muy duro y nada, así como este espacio también muy lindo que se abra para sostenernos y acompañar y seguir generando como vínculos de solidaridad, ¿no? Porque aquí también podemos seguir fortaleciendo esas luchas. A veces estamos lejos de nuestro territorio donde quisiéramos estar ahí, ¿no? Como en primera línea haciendo las cosas, pero desde acá también se extiende pues esa red. Entonces sí, pues un abrazo así de lucha y resistencia para todo el trabajo que vienen haciendo y saber que no estamos, o sea, que a pesar de que son los mismos procesos de opresión, así absurdos, crueles, así mismo también estamos bien paradas, ¿no?
como para las que vengan. Y así podemos ver a nivel mundial como hay ejemplos de solidaridad muy fuertes. Y bueno, como frente a eso también preguntar, y hablar que también la lucha es alegría, o sea, además del dolor que trae, también es alegría y también es pensarnos en esos futuros que vienen, ¿no? Por algo estamos aquí. ¿Qué alternativas hay ahora? ¿Tú qué crees respecto a esta ley del 2017, por ejemplo? A mí me parece brutal que la gente siga diciéndole no a este proyecto de muerte en El Salvador. Entonces, hoy por hoy, ¿qué alternativas hay? ¿Cómo se está? Ya algo nos comentaste de estrategias comunicacionales, por ejemplo, que también las nuevas generaciones ya vienen con eso, ¿no? Para como ubicar ahorita mismo qué está pasando a nivel de lucha y resistencia ya. Sí, bueno, nosotros, voy a hablar de la experiencia de nuestra organización, ¿no? Que tenemos 24 años, casi 25 años de existir y desde siempre hemos venido promoviendo las alternativas de desarrollo económico frente al extractivismo. Siempre hemos sido de la cuestión que si los gobiernos invierten en la gente y para la gente, las condiciones de vida cambian totalmente. Nosotros tenemos una muestra chiquitita, digámoslo así, en nuestro país de alternativas, de ver cómo las comunidades pueden desarrollarse si se cambia el modelo. El modelo debe de priorizar la alimentación, pero desde aquella que no solo lo que consumimos, sino cómo lo consumimos, qué raíces tiene, nuestra identidad, nuestra historia, nuestras semillas nativas. O sea, porque cuando llegan a nuestros territorios, los del norte global también nos imponen una cultura, una alimentación diferente, ¿no? Pero nuestras comunidades, nuestros territorios tienen su manera de hacer las cosas. Y es como nosotros veníamos siempre haciendo las alternativas de desarrollar la manera como lo hacían nuestras comunidades ancestrales. Y esos territorios priorizamos el hecho de nuestras semillas nativas, por ejemplo, y de producir de una manera limpia, de una manera de respetar la naturaleza y de minimizar los impactos, usando nuevas tecnologías, porque hay una realidad, El Salvador no tiene agua, entonces los sistemas de riego tienen que ser aquellos sistemas que permitan hacer un uso eficiente del agua, eso es así, y también la comida que la gente lleva a la mesa debe de ser una comida que les alimente, no una comida que les contamine su organismo. Eso los gobiernos también podrían ahorrar muchísimo dinero en el tema de la salud, ¿verdad? Porque está demostrado que si tú le das un alimento adecuado a la gente, vas a disminuir el riesgo de adquirir enfermedades y muchos hechos. Por ejemplo, nosotros ahora que veníamos conversando en el camino, hablábamos de cómo nuestras comunidades donde han habido proyectos mineros están sufriendo enfermedades como la insuficiencia renal. El Salvador, incluso que ha reconocido Bukele que somos uno de los países con la mayor tasa de mortalidad por insuficiencia renal crónica. En mi comunidad, por ejemplo, la ANDA, la Empresa Nacional de Agua, ha autorizado de hace 2 años para acá el uso de unos pozos que estaban cerrados porque tienen metales pesados, tienen mercurio, donde hubo minería artesanal antes, y este gobierno inescrupuloso ha autorizado que nuestra gente vuelva a usarlos porque no hay agua, y les dicen que la única salvedad es que no la pueden tomar porque directamente les afecta. Pero pareciera que nuestra piel no absorbe agua, o pareciera que si lavas los utensilios no se contaminan con esa agua con mercurio. Y en ese tipo de situaciones es lo que nosotros le venimos diciendo al gobierno. Usted debe de priorizar el agua para la gente.
Nosotros como organización hemos logrado también apoyar, por ejemplo, en la construcción de cajas receptoras de agua. Nosotros decimos cosechar el agua lluvia, que eso permite que los mantos acuíferos la sostengan y en el tema del verano el agua pueda estar disponible para la gente. Y esas son tecnologías que tampoco requieren la gran inversión. O sea, nosotros somos una organización comunitaria pequeñita, pero también tienen un método científico, por eso está ahí la ciencia, ¿no? Para aportar y ayudar a construir. El problema es que esta ciencia la están utilizando hoy para la expoliación de los recursos. Porque yo sí quisiera aclarar, nosotros, el sur global, somos países empobrecidos. Porque si no fuéramos ricos no estuvieran allá, ¿verdad?, saqueando nuestros recursos. O sea, esa es una realidad. O sea, somos países empobrecidos. Y yo le escuché a una diputada, a una parlamentaria, le dicen aquí, a una parlamentaria de Vox, cuando fuimos al Parlamento Vasco, cuando viene a Bilbao parece un país tercermundista. Y yo me quedé tan como sorprendida. Dije yo, un país en donde tienes una historia, un país en donde si te pusieras a analizar, pero a veces parece que les cuesta, somos ese tercermundismo al que le llaman, somos los países que históricamente hemos sostenido la vida de confort que el norte global ha vivido por todos estos años. Y entonces nuestros países hoy están siendo expoliados nuevamente en una nueva embestida que ha llevado el capitalismo de una manera tan brutal. O sea, pareciera que tuvimos un respiro en algunos años, pero hoy vienen con el militarismo de una manera tan brutal a botar todos aquellos proyectos alternativos que se han construido desde las comunidades, a querer ignorar que ese desarrollo que las comunidades proponen es la alternativa que hay, porque realmente no sé cuánta energía se necesita para abastecer a las comunidades. O sea, están los proyectos alternativos que Iberdrola los tiene, o sea, para nadie lo que estoy diciendo es algo oculto. O sea, yo creo que ustedes saben mejor que yo que la misma empresa que ha hecho las cosas de una manera, hoy te está ofreciendo lo alternativo, el nuevo modelo, el cambio y el futuro. Esas mismas empresas son las que tenemos también nosotros en nuestros territorios, desarrollando la cooperación, ¿verdad? Porque de esa manera se pinta la cooperación, ¿no? Y tenemos a esta empresa con nombres distintos, con empresas más pequeñitas, pero desarrollando los proyectos alternativos allá en nuestro país. Y como mencionaba Héctor, por ejemplo, la atunera Calvo, que tiene años de estar saqueando nuestros mares de una manera terrible, porque los salarios mínimos que dan en nuestro país, por ejemplo, no llegan ni a 400 euros, o sea, es una ganancia redonda, porque además de eso están exonerados de impuestos porque llevan empleo a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, son cosas que la cooperación no quiere hablar, pero que son importantes hablar, porque debe de haber un reconocimiento de que no se ha cambiado el modelo, que por años venimos las comunidades resistiendo y haciendo proyectos alternativos de decir, esto, si usted prioriza en la gente, es lo que se debe de hacer y esto es el desarrollo que queremos. Por eso las comunidades en El Salvador decimos, no queremos minería, hemos hecho propuestas y es lo que a Bukele lo tiene molesto, de que la gente diga no queremos minería, que no creemos en el discurso de la minería verde, y en eso está más que clara la población. Incluso, aunque las encuestas digan que eso es el 60% de la gente que no quiere, sabemos que hay mucha gente que no dio su firma para la prohibición de la minería hoy otra vez, porque tiene miedo a ser identificada, y no tenemos
casi 3 años de un régimen de excepción. Entonces, logramos reunir más de 200.000 firmas y le llevamos a la Asamblea Legislativa para decir que no queremos la minería. Paralelo a eso, como te digo, hemos estado los proyectos alternativos llevándoles y demostrándoles a la Asamblea Legislativa el modelo que queremos, pero no somos escuchados. No somos escuchados, pero no solo es allá, sino yo creo que es mundial que los gobiernos muy poco escuchan a la gente, ¿no? O sea, es una cosa que sí, y lo peor de todo que nosotros pero nosotros los elegimos al final, ¿no? Entonces yo creo que debemos de seguir planteándonos ese modelo. O sea, es necesario hoy más que nunca estos encuentros, el reunirnos, el conversar, el planificar y ver cómo podemos construir algo. Sí, sí. Bueno, yo creo que ha sido como muy, muy interesante, un montón de información que nos han compartido, compas. Así que yo pienso que tal vez tienen algunas preguntas que hacer. A Zenaida, Héctor, no sé si alguien tiene algo o un comentario también que acotar a todo lo que hemos conversado esta noche. Nada, bueno, nada, agradeceros a los dos el estar aquí. Yo creo que El Salvador para la gente de Euskal Herria en un momento fue muy importante, porque sí que fue un gran ejemplo de resistencia, ¿no? Y muchos compañeros y compañeras de Euskal Herria se fueron a El Salvador a aprender allí de las luchas. Entonces siempre El Salvador pues ha estado como muy presente, o por lo menos en nuestro pueblo o en alguna de la gente que habitamos en este territorio, ¿no? Entonces, eso, agradecer que nos traigáis la realidad, ¿no? A mí me produce así como rabia, tristeza, no sé. Luego os veo a ustedes que siguen ahí resistiendo y yo al mismo tiempo me animo y digo, venga, va. Pero bueno, yo quería hacer una pregunta cuando has comentado lo de las iglesias, ¿no? El papel que están teniendo las iglesias. No has hablado de la iglesia evangelista, que yo creo que la iglesia evangelista se encuentra en América Latina y yo creo que está haciendo. Entonces sí que, si puedes contar un poquito el papel que está haciendo la iglesia evangelista y las relaciones que tiene con Bukele, y algo más que se me ha olvidado. Bueno, luego. Bueno, venga, no. Va. Que tenía algo más, pero no, fíjate que en el tema de las iglesias, Bukele, como no tiene mucho respaldo de peso con todas las iglesias, lleva a un pastor evangélico, Dante Gebel, ¿verdad? De otro país para allá. Pero él tiene, cuando yo menciono acá, quiero ver, yo sin lentes casi. Miren, esta fotografía, él está hablando con Dios y así lo dice. Porque iba a poner la otra fotografía donde él dice que acaba de hablar con Dios y está frente a los diputados, ya les voy a decir. Mira, les voy a mostrar donde él dio muestras de lo que iba a hacer. Fue el 9 de febrero del 2020, si no me equivoco, acá. Él tenía como un año de ser presidente. Se toma la Asamblea Legislativa, o sea, que es un poder paralelo, y se agarra la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y lleva al ejército y a la policía. Se lo toma. En eso, hay una fotografía muy famosa de él porque él sale así. Y les dice a todos los diputados, a todos los parlamentarios, acabo de hablar con Dios y no sé qué hacer con ustedes. Se los dice. Entonces, Dios, para él, donde la mayoría de salvadoreños somos cristianos católicos, bautistas, evangélicos, o sea, él sabe que esa es una herramienta ideológica y política que él va a utilizar para llegar. Es más, en su primer año hay un sacerdote
tienen ciertas jerarquías, pero el que está en la capital de San Salvador, que aparece con él. Entonces, pero hay otro que se llama, le dicen Toby Jr., de las iglesias más fuertes de los bautistas. Entonces, que también es del equipo de él. Entonces, cuando él llega ahí, todas las iglesias llegan y oran por él. Entonces, claro, él juega esa situación de llegar por el tema de la iglesia. Pero dentro de la misma conformación de la iglesia, él sabe que hay iglesias, por ejemplo, la Iglesia Católica, que ha venido a través de un grupo que ha estado con nosotros muy cerca, los franciscanos, que son sacerdotes aguerridos en defensa de la tierra, o sea, de tomarse las calles, de salir y ponerse frente a la policía. Están los otros que, los de la teología de la liberación, que vienen con un compromiso muy fuerte. Bueno, esa parte es por la Iglesia Católica, pero están los bautistas en Manuel, los luteranos. Te voy a mostrar acá, espérame. Donde él siente que no todas las iglesias lo respaldan a él. La anglicana, acá. Están en Bautista, en Manuel, la anglicana, la luterana, la católica. Entonces, este sector está contra Bukele, no apoya las políticas de Bukele. Y lo dicen, recogen firmas, se movilizan, se toman las calles. Y hay otro grupo que es la evangélica, que están, nosotros tenemos un plato típico que vendemos pupusas. Así están las iglesias evangélicas, que usan mantilla blanca en su cabeza generalmente y son bastante conservadores. Esos están cada esquina, chiquitas, pero un montón. O sea, donde vas, te los encontrás, hay 7, 10 personas, pero están reunidos. Entonces, él creo que esa es parte de su ala fuerte, de que los tiene ahí. Y donde está Toby Jr., que es la bautista... Amigos de Israel. Amigos de Israel. Entonces, ese es el bloque de él. Pero no es toda la iglesia. Entonces, hay bloques. Entonces, efectivamente, él no ha podido calar por ahí. Entonces, lleva a pastores internacionales que se mueven a nivel internacional para que en sus actos estén ahí y den la bendición. Entonces, pero se ha dado también el tema de que cuando la iglesia sale, se moviliza con las personas. La Iglesia Católica tiene, ¿qué te puedo decir yo? Unas 600 iglesias. Y en todos los domingos recogen firmas contra la minería. La Iglesia Bautista en Manuel, la Anglicana, todos ellos recogen firmas contra la minería. Y todos van y las presentan en el Parlamento. Y lo dicen, entonces... Y salen a dar conferencias juntos. Entonces ha habido como un rompimiento. No se puede unificar a toda la iglesia dentro de ese grupo. Pero él tiene algo que digamos que le sirve bastante. Y es que él los tiene a ellos. Entonces, aquí debemos de ver cómo las empresas transnacionales están cooptando los estados. Y utilizan lo que utilizaban en los 80s, hoy nuevamente en nuestros países. Y si vemos a Trump sacando a los migrantes nuestros en Estados Unidos y les mete el ejército. Entonces, y de ahí los países que hemos mencionado, si ustedes se fijan, el militarismo vuelve. Bueno, aquí mismo están queriendo hacer obligatorio hoy la participación de los jóvenes en el ejército. Están, digamos, como preparándose para una posible guerra. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de toda la filosofía del militarismo, del tema militar como tal, como venden el concepto de seguridad, pero seguridad pública? Pero los pueblos debemos de asumir el rol de seguridad ciudadana y construirlo desde el pueblo y no dejar que la ultraderecha, que el fascismo, nos venda el concepto de seguridad pública, porque ellos hablan de seguridad pública, de represión, y nosotros necesitamos seguridad ciudadana, necesitamos
desarrollar desde un enfoque científico la formación de los niños, de los adultos, la salud, que sea de calidad. No que tú vas al hospital de Galdacao, pides pasar con una niña que la llevas muy enferma y te dicen no, porque es fin de semana y es vacación, no se puede. No tenemos aquí, no es mayor de 14 años para poderla atender. Vaya a tal otro hospital. Y vas a Igorre y te dicen, Igorre, no, mire, aquí no hay médico. Bueno, pero aquí no puede estar pasando eso. Pero sí está pasando eso. Entonces, como está pasando que ya las empresas transnacionales explotaron los recursos naturales en África, en América Latina, y hoy, en una acampada que estuve con la compañera que está allá, cuando vemos el mapa de Euskal Herria, vemos todo un montón de proyectos alrededor, de energía, el tren de alta velocidad, tantos proyectos que cuando ves estaba cubierto de un montón de colores que decís, no, si los que van a hacer el sur global es España después. O sea, eso, si no nos organizamos y si no defendemos el territorio metro a metro, si no nos preparamos, la embestida viene para acá. Entonces, la iglesia juega un rol determinante, pero en el caso de El Salvador, dentro de las mismas iglesias, sí hay diferentes divisiones. Sí, no sé si tienen algún otro comentario o pregunta. Solo ahí me pareció interesante, me acordé que estábamos conversando hace un momento y me contabas de experiencias que ya han tenido, como también de estos intercambios, ¿no? Con otros compañeros, compañeras en otros territorios que también están en la lucha por anti-extractivista, digamos, o anticapitalista, porque no es solo por eso, ¿no? Y sí, como qué otras experiencias de solidaridad han podido ir articulando este tiempo ustedes desde su organización y desde su trabajo. Bueno, nosotros a lo largo de todos estos años hemos construido, digamos así, un apoyo internacional de diferentes organizaciones que también nos han permitido mantener el tema de lo que sucede en nuestro territorio y de compartir otras experiencias, porque realmente lo que sucede en nuestro país sucede en muchísimos otros países, ¿no?, en el mundo, y creo que también compartir las experiencias nos permite, como decía Manoli, fortalecer también el ánimo y el espíritu y el decir estamos aquí. Por ejemplo, somos parte de una red internacional que aglutina en 80 países en el mundo a más de 300 organizaciones, y así también hemos compartido las experiencias y de decir, ya tenemos la Oceanagol, ¿verdad? Y ellos también. Ya teníamos la Pacific Ring y ellos también. O sea, y decir, bueno, las estrategias, ellos tienen esa misma estrategia, ese rompimiento al tejido social, esa destrucción que hay de lo que es lo comunitario, ¿verdad? Y entonces yo creo que las experiencias de compartir nos permiten también reflexionar cuán importante es lo comunitario. Nosotros, los latinos, diría yo, somos pueblos muy, muy cálidos, como muy apapachadores, muy, no sé, tenemos esas costumbres que eso también ha permitido, digamos, resistir a la gente. Esa experiencia, sí, exactamente, de no bajar el ánimo en la lucha, ¿no? Y compartir esa experiencia también ha permitido que otras personas conozcan realmente cómo hemos sido en nuestro país, cómo esa historia que ha tenido El Salvador, ya Manoli decía, hemos compartido muchísimo trabajo, mucha lucha, una historia con el país vasco. O sea, hemos tenido una solidaridad
que podemos decir nombres que quizá no sea prudente porque no sé si ellos quisieran, pero hay mucha historia de solidaridad del País Vasco en El Salvador y una experiencia tan grande de trabajo, también de solidaridad. Ya para el tiempo de la guerra se creó una organización para la búsqueda de niños desaparecidos del conflicto armado. También Héctor trabajó ahí un tiempo y buscábamos niños desaparecidos que después eran jóvenes y adultos, y muchos aparecieron aquí en Europa también, y era un vasco el que creó esa organización, un hombre que tenía una visión y un compromiso social tan grande, porque no solo era la búsqueda de esa niñez desaparecida del conflicto, sino también trabajar hacia el interior de la organización, trabajar el tema de masculinidad. Decía que también la violencia es heredada y debemos de aprender a desmontar esa violencia. También los hombres deben de aprender con cariño, ¿verdad? Y eso es una cosa muy bonita, porque también llevamos desde aquí mucho conocimiento, mucha experiencia, mucho trabajo, y esa solidaridad internacional ha sido fundamental y estratégica para las organizaciones y para las comunidades. Las comunidades en nuestros territorios no tenemos un altavoz que podamos decir permanentemente, se escuche nuestra lucha, nuestro trabajo, se sepa de lo que sucede. Muchos no conocen la historia reciente de la persecución y todo lo que hemos vivido y los asesinatos de los compañeros. Esta solidaridad internacional permite darla a conocer, permite que otros sepan, y el contar nuestra experiencia también permite ver patrones de comportamientos de las transnacionales en ese territorio también, ¿verdad? O sea, como dice Héctor, al sur le toca lo peor y ahí estamos en el sur de Europa, ¿verdad? Entonces hay que ver eso. Sí. Nada, yo nuevamente les agradezco por... ¿Tienen preguntas? ¿Ya te acordaste? Perfecto. No, sin más, no es que yo crea mucho en la legalidad internacional, era la otra pregunta que tengo. Pero durante estos años de la minería, de lo que contaminó las aguas, de ese 95% de lo que hay, ¿alguna vez se hizo algo a nivel legal de denuncia a esta minería? No me refiero solamente en El Salvador, sino a instancias un poco más internacionales y eso. ¿Hubo algún proceso por ahí? Sí, bueno, mira, la lucha nuestra ha sido de lo local a lo nacional, a lo regional y a lo internacional. Yo antes de despedirme, yo quería a veces preguntarles qué hacemos nosotros, los que estamos aquí, los 15 que estamos aquí. Porque debemos, si no defendemos el territorio, cuando vengamos a reaccionar, las empresas transnacionales han dominado los ayuntamientos, al gobierno local, y de resistencia y dignidad solo va a ser la historia que vamos a contar. O sea, realmente tienen un poder muy fuerte. Jugar con que, sí, pero si hacemos una cooperativa y nosotros le vendemos la energía, como he escuchado a algunos vascos, miren, es jugar con fuego. Realmente meternos en ese rollo de las empresas transnacionales, doblan a los estados, o sea, compran a los estados. Y un ayuntamiento muy difícil los va a detener ellos solos. Si no es el pueblo organizado en una célula, un trabajo comunitario, defendiendo la dignidad, la historia, abrazando la memoria, va a ser muy difícil. Y en el caso de nosotros se nos dio la oportunidad de defender en lo local. Luego nos organizamos a nivel nacional. Estábamos organizados a nivel nacional, cruzábamos todo Centroamérica, protestábamos en Nicaragua, nos tomábamos las calles en Honduras, salíamos a Guatemala y así jugábamos diferentes. Estábamos muy, muy vinculados. Y acudíamos a instancias internacionales, por ejemplo a la CIDH, a denunciar en Naciones Unidas en diferentes ocasiones, activando mecanismos. Fíjense que quisiera contarles algo que funcionó con el gobierno de izquierda.
Es que a mí eso es lo que a veces, y me gustaría hablarlo, cuando la izquierda se va torciendo y deja de ser de izquierda y comienza a parecerse más a la derecha. Entonces, de repente, el mismo gobierno de izquierda comienza a manejar muy en secreto las cosas. Y ya en las negociaciones del CIADI, donde plantea Zenaida que tuvimos un resultado favorable, se nos avisa desde ahí que el vicepresidente de ese entonces del gobierno de izquierda, con el actual asesor de Bukele, que es del Partido Comunista, y un nexo directo con Alba Petróleo en el tiempo del gobierno de izquierda, están en el CIADI, en Washington, negociando para que la empresa minera entre a un 50 y 50. Y que al abogado, al equipo de abogados que está ahí negociando, lo han sacado y le han dicho para afuera. Vamos a negociar nosotros. Nos avisan. Nosotros salimos y lo decimos en los medios de comunicación y le pedimos una reunión al presidente. Y eso sí quiero agradecerle al presidente porque el profesor Salvador Sánchez Serén nos recibe y dice, miren, mientras yo sea presidente eso no va a pasar. Eso no va a ser, no sucede. Y se mantuvo el señor. Lo han cuestionado mucho. Aquí he oído cuando lo vienen a cuestionar, pero realmente en ese tema ambiental el hombre se mantuvo su compromiso de no permitir la minería. Y llegó hasta el final y se logró prohibir y tuvimos un resultado favorable en el CIADI. Hemos activado todos los mecanismos. O sea, defender la vida, defender la esperanza implica mucha organización, mucha planificación, mucha conspiración. Si no, las empresas comienzan, primero dan financiamiento a los partidos políticos, les compran vehículos nuevos a los alcaldes, les dan tour de vacaciones y estos ya se sienten comprometidos y ya no responden a las comunidades, rompen la relación entre el funcionario de izquierda y la comunidad. Y entonces, si nosotros no estamos organizados de una manera que nos permita vincularnos directamente en la lucha, cuando venimos a ver los proyectos ya se están desarrollando. Ni nos dicen. Porque aquí en este país, a pesar de que tienen, digamos, un convenio que les permite que les faciliten la información las empresas transnacionales a ustedes sobre los proyectos que ellos van a desarrollar y los impactos que van a hacer, no les hacen consulta ciudadana. Si no los toman en cuenta. Eso es lo grave de las empresas transnacionales. Entonces, lo importante es cómo nos organizamos, cómo salimos fortalecidos y cómo comenzamos a retomar nombre, apellidos de los responsables que están aquí invirtiendo, los ubicamos, los individualizamos, ubicamos al alcalde del ayuntamiento, vemos quiénes son los nexos y comenzamos a hacer la radiografía entre empresa transnacional, ayuntamiento y líderes locales para que nos permita tener un mapeo y cómo vamos a entrar. Entonces, creo que desde la izquierda debemos de dar la batalla por la esperanza, por la vida. Si no, cuando vengamos a ver, vamos a tener un Palestina, que es muy lamentable, en Venezuela, Colombia, allá, y otras guerras que se están desarrollando. Vamos a tener un militarismo muy fuerte acá, presionado por la Comunidad Europea que vuelve a ver para otro lado, y implementándose medidas como formar parte del ejército de manera obligatoria, cuando se debe de implementar en educación, salud, en mejorar la calidad de vida y no este proceso de involución en el que hemos estado y estamos. Sí, me parece clave lo que dices porque ahora muchas veces quieren vendernos esas bombas de humo de que ya las formas de lucha tienen que transformarse y todo tenemos que volcarlo al tema de redes sociales, internet y... ¿no? Que sí es importante obviamente también como recurso, pero creo que es fundamental el poner el cuerpo, ¿no? El juntarnos, el generar otro tipo de trabajo así, o sea, desde la presencia, desde el estar. Y sí, como que no se vienen, estamos en momentos como muy críticos, muy duros, pero hay un montón de experiencias. Para mí es muy, me sumo, como para mí es muy movilizador, inspirador poder haber compartido con ustedes este momento, porque claro que te da ganas de seguir. Muchas veces
también todas las cuestiones tan atroces que vemos y la naturalización de las masacres que nos quieren meter por los ojos todo el tiempo, te dan como eso, como ya, ¿para qué, no? Pero hay mucho por qué seguir vivos y resistiendo y haciendo esto, juntándonos, y agradecerles nuevamente por compartirnos todo y por toda su vida de lucha, o sea, de verdad, que trascienda y que llegue esa fuerza que nos han podido compartir ahorita a El Salvador y a todos los territorios que ahorita están resistiendo, compas. Muchas gracias. Cultura Lala.